Amigos, volvemos a la Federación Médica Venezolana. A esta hora hacemos un contacto nuevamente con nuestra compañera Claudia Andrade. Claudia, ¿me copias? Sí, te escucho perfectamente, Ana. Sabemos, según lo que han dicho las autoridades y lo han ratificado, que no necesariamente toda la población venezolana debe vacunarse, sí los grupos de riesgo. ¿Qué información manejan desde la Federación con respecto a la cantidad de vacunas necesarias para cubrir a todos los grupos de riesgo? Así es. Ana Bacarela, periodista en el estudio, está preguntando sobre la necesidad de vacunar a las personas que son calificadas como de riesgo. Entendemos que son los niños, las personas embarazadas y las personas de la tercera edad. ¿Cuántas vacunas se necesitan para cubrir esa área en el país? Pero es importantísimo que se cubran estos grupos etarios, pero también a los trabajadores de la salud, los que trabajan en todos los hospitales, ambulatorios y medicaturas del país. Es un número ahorita que es impreciso, pero yo creo que sacando una cuenta rapidita, por lo menos deben ser unos 5 millones de vacunas para cubrir todas las áreas de riesgo en el país, y no creo que hayan puesto más de 500.000 vacunas. Así que hacemos un llamado para que el gobierno, el ministerio, las ubique rápidamente y comience las vacunaciones prioritariamente. Sí, el gobierno decía que hasta la fecha habían vacunado 3 millones de personas antes que se despertara este brote de influencia H1N1 en el país. Recordemos que en el interior del país es donde más se han reportado casos, ya hay 24 muertos según cifras extraoficiales. ¿En cuáles son los estados donde se han registrado estas muertes? Pero los estados que más casos tienen muertes es en el estado Zulia, Mérida, y el resto de los estados mencionados son de 2 y 1 caso, pero los 2 estados más agudos con la presencia de muertes y fatalidades, por supuesto, son Zulia 8, Mérida 5. Ahora, también destacada la Federación Médica Venezolana, que le hacía un llamado al gobierno para que no descuiden también otras patologías y otros virus como el dengue y la malaria. Ustedes tienen cifras alarmantes, pues reportan que se han duplicado los casos en comparación con el año pasado para esta fecha. Sí, particularmente en estas 2 patologías, el dengue y la malaria, información dada en el último boletín del Ministerio de Salud. Tenemos que el dengue en la semana 20 el año pasado teníamos 9.847, este año son 19.737, o sea, el doble, el 50%. Si sigue así vamos a pasar de 45.000 casos, y por eso es que sirve la información epidemiológica semanal, para que el epidemiólogo sepa exactamente de qué se trata. Y la malaria, tenemos que el año pasado teníamos 17.263 para esta semana, y este año tenemos 32.700, casi el doble, y el 92% de los casos en el estado de Bolívar. Entonces el ministerio debe extremar la situación epidemiológica para que en el estado de Bolívar se aboquen a trabajar más en el tratamiento de la malaria y el dengue a nivel nacional. Vamos a recordar entonces las medidas de prevención para no contagiarse del virus H1N1. Es muy importante recordar, lavarse las manos es fundamental. Sí, no es que sea lo prioritario es la vacuna. Uno vacuna, luego las medidas preventivas de higiene, lavarse las manos permanentemente, utilizar el tapaboca bien colocado, soplarse la nariz con papel descartable o paños descartables y botarlo en la papelera. Dura 48 horas el virus en el ambiente, limpiar la superficie, el teclado del teléfono, la madera del pasamano, el micrófono, todo hay que limpiarlo para que no haya contaminación. Y por supuesto, el personal de salud sí debe permanentemente utilizar el tapaboca, pero en la calle no. El que no está enfermo no tiene por qué andar con tapaboca. Eso es una cosa negativa más bien. Y claro, un esnovismo quizás para algunos ponerse un tapaboca y andar por allí, pero no es necesario. Solamente el enfermo y tiene que estar en su casa, no en la calle, y el que está trabajando en los hospitales con su tapaboca para estar bien protegido. Bien, en el estudio también nuestros compañeros tienen otras preguntas. Adelante. Así es, Claudia. Quería preguntarle a la presidenta de la Federación Médica Venezolana, así como tiene estimaciones de otras enfermedades, en cuanto a la H1N1, ¿cuál pudieran ser las estimaciones de otros contagiados? Es decir, ¿hasta qué momento pudiera esa curva comenzar a descender? ¿Cuándo se comenzaría o cuándo considera la Federación que se va a controlar la enfermedad y comienza a descender esa curva de contagio? Pregunta José Manuel Dopazo desde el estudio. En cuanto a los casos de contagios
del virus de influencia H1N1, ¿cuándo esa curva podría comenzar a descender en comparación con otros años y según cómo va la evolución de este virus? La historia natural de la enfermedad es, hay que detenerla. ¿Cómo? Con vacuna y con prevención, no con curación. Si vamos a jugar con que la historia natural cese naturalmente, bueno, sabrá Dios cuándo cesará entonces la presencia de la influenza en Venezuela. Es importantísimo que se vacune de manera inmediata y que se tomen las medidas secundarias, que en este caso son las de higiene, y las otras en relación a la presencia de la enfermedad en los pacientes. Bien, muchísimas gracias entonces al presidente de la Federación Médica Venezolana. Ahora regresamos nuevamente al estudio con Endrina. Adelante. Muchísimas gracias, Claudia.